1, 2, 3, 4. Muchas gracias y la presentación es muy abrumadora. Tampoco se hacen las cosas de ese modo. O sea, por supuesto que no tengo esa perspectiva de mí mismo, porque quizás soy un poco veleta, así como voy haciendo cosas y las voy quemando como bengalas, ¿no? Que de hecho hay gente de mi entorno muy próxima a mí que entiende mejor que otros eso. Porque hay gente que se queda más apegada a propuestas que compartes y que tienen una forma y yo incluso diría que cuando más contento estoy con algo es cuando más rápidamente salgo corriendo de ese algo. No sé por qué, tampoco creo que sea bueno, o sea que cuando he ido haciendo discos y me han satisfecho y han tenido una textura y unas bandas y a lo mejor en el mejor momento y en el mejor concierto, a lo mejor yo ya en el camerino estaba pensando esto va a ser lo último, pero no lo puedo ni nombrar porque... Y así muchas veces lo he hecho, o sea que tampoco digo que sea positivo lo mío, pero que la perspectiva de uno mismo creo que en lo artístico no debe ser nunca nada ensimismada, a pesar de que muchos de mis discos pueden resultar ensimismados, pero ensimismados con cosas que no tienen que ver con el ensimismamiento anterior, quiero decir. No sé, lo único antes de que preguntéis algo, por ejemplo, tirando del hilo de la autogestión, que sería como lo último que yo estoy haciendo y que sería un pie en la industria en el que yo tengo mano con respecto a cómo pongo en disposición en el escaparate mi música, que hasta ahora no lo tenía exactamente. He sido siempre muy... he opinado mucho en los sellos en los que he estado y eso me ha llevado a consecuencias fatales, ¿no? He opinado mucho sobre cómo hacer las cosas desde un punto de vista casi político, de lo que yo consideraba mejor o peor. No es tanto un político partidista, electoralista, como podríamos vislumbrar un panorama estrictamente político, sino una forma de hacer las cosas y al opinar tanto en los suyos y sin embargo no dejar nada que opinaran sobre lo mío, pues lógicamente era una situación injusta, aunque yo considero que era una situación que es imposible que cambie, porque yo no voy a dejar nunca que opinen sobre lo que yo hago y sin embargo yo opinaba sobre lo que yo antes. Es una situación muy complicada, pero que yo considero que es lógico que se produjeran complicaciones por esta situación que yo ya sabía de antemano que era injusta, pero sin embargo me permito muchas licencias en lo artístico que en lo personal consideraría abusivo o personalmente con unos valores que no empatizo, pero en lo artístico, bueno, y también hay sellos que tienen unos procederes que claramente son mejorables y a lo mejor son manifiestamente mejorables y lo mío es subjetivamente mejorable, pero no está tan claro el opinar sobre según qué cosas. Y a lo mejor es más fácil opinar sobre el ámbito de la industria, comunicación, promoción y dónde se ponen los discos y los precios y tal, que hablar sobre unas armonías que a lo mejor el del sello discográfico no tiene ni pajolera idea de qué va la vaina, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea y no opina, hay gente que no tiene ni idea y opina también, o sea, Y sin embargo no creo que tenga nada de... no lo creo, sé que no tiene nada de novedad la autogestión. Hace poco me enteré, porque no soy muy experto, que ya en el rock radical vasco, en los años 80, esos grupos todos se autogestionaban. O sea, ya vislumbraron, ya intuyeron que su libertad creativa, artística, mensaje X, no necesariamente en cuanto a mensaje de apadrinar nada, sino de la estética que ellos quisieran llevar, tenía que tener también una ética propia, fuera la que fuera, ¿no? O sea que en los años 80 hubo un movimiento con el que musicalmente puedo estar súper lejos, pero una idea de las cosas ya estaba ahí, el germen de algo que ahora parece una necesidad y que para tener esa libertad, por ejemplo, que yo he anhelado siempre, y no me quejo porque los sellos discográficos puedo haber tenido roces, pero al final siempre he sacado y ellos me han apoyado, y luego un tiempo, luego esas relaciones pues, han entrado en una combustión imposible, pero ha habido procesos, ha habido pasajes de amor, quiero decir.
ahora mismo parece una necesidad la autogestión, a mí me va fenomenal en el sentido que no discuto con nadie, también es muy fácil, como he leído en una entrevista del señor Chinarro, que también creo que ha pasado por aquí, ¿no? Sí. Persona con la que tengo una relación y me resulta encantador y aparte es inteligente. Él cuenta pues que claro, que él lleva 20 años en esto y ahora se autogestiona y es consciente de que ahora puede hacerlo. A lo mejor no va a desplegar una promoción semejante a un sello con cierta infraestructura y oficina, pero que su nombre ya le abre puertas. Bueno, pues a él con 20 años de carrera y una trayectoria le abre puertas. A mí con 10 me abre puertas también. O sea, no podría haberme planteado la autogestión como o sea, el rock radical vasco sí que era rock radical. Vasco lo eran obviamente por su sitio, pero nosotros la autogestión es una necesidad y luego algunos nos aprovechamos del nombre más pequeño o menos pequeño que hayas adquirido gracias a los sellos discográficos que te han publicado los discos, más allá de las divergencias que hayas tenido. O sea que hay que poner todo en su lugar. ¿Estamos fuera completamente de los sellos discográficos? ¿Perdón? ¿Los que estamos completamente fuera de los sellos discográficos y no tenemos ningún nombre? Claro, por eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se empieza? Claro, por eso El gran problema que yo detecto que tiene un grupo surco como el mío es que no tenemos nadie se interesa por nosotros. Por eso es muy difícil de llegar al público potencial. Claro, por eso pondero mi labor en cuanto a la autogestión o la de otros con más nombre o la de otros con menos nombre, pero cuando no tienes nombre, antes, si les gustaba tu propuesta, te iban a fichar y iban a apostar por contigo, dentro de que tampoco en una clave. Yo nunca me he movido, o sea, la crisis actual no difiere mucho del momento en el que yo saqué mi primer disco. Yo siempre he vivido en una crisis. Los que hemos vivido siempre en crisis no nos afecta esta crisis, igual que a los que la ven, porque los que la ven como un shock de notición y luego la digieren y luego toman decisiones con respecto a la crisis. Hay procesos que tienen que vivir que yo no tengo que vivir porque no tengo ningún shock, ya sé cómo vivir en la crisis, lo único malo es que sigue la crisis o que afecta a otros mercados, que todo se retroalimenta, porque una sociedad no vive un auge o un clímax de algo y vive una crisis absoluta de otra cosa. Todo está alimentado, no es que todo siga a un mismo nivel, pero todo tiene relación. Y una propuesta musical de una banda, de un autor que no tiene... Lo del nombre también es subjetivo, pero bueno, es verdad que vas adquiriendo un nombre en el sentido de que te hacen caso una prensa, de que tienes un público, aunque sea pequeño, que sea menos pequeño, pero que es más o menos es fiel y luego te has movido, ¿no?, por España o por fuera, entonces hay sitios donde has tocado, entonces pues es más... Ahora grupos así lo tienen más complicado, está clarísimo, ¿no? Y eso es independiente de su talento, ¿no? Así como el nombre también muchas veces es independiente de tu talento. Hay gente que tiene mucho nombre y que es un espanto. O sea que no... el nombre por eso lo pongo como nombre, pero no estoy dando ningún valor artístico al nombre, no lo tiene, ¿no? Yo tampoco se lo doy. Claro. Es diferente eso que te abre puertas, que te abre camino. Sí. Si lo tienes ya. ¿Te has sentido bien tratado por las compañías discográficas en las que has estado? ¿Perdón? ¿Tú te has sentido bien tratado por las compañías discográficas en las que has estado? Yo me he sentido bien tratado siempre al principio. Y eso incluye la primera y la segunda, donde mi nombre no era un nombre, eran unas letras que se juntaban. Pero siempre me he sentido bien tratado al principio, pero luego siempre llega... Cuando tú ya tienes unas ideas que a ellos pues les parecen pues que no siguen unos periodos o unos tiempos de promoción, si tú tienes dentro que quieres sacar muchas cosas, en una discográfica, malo. En una discográfica, en términos tradicionales, digamos, ¿no? Lo malo, yo creo que lo peor de las discográficas indies, ahora lo de indie y tal, está como tal, o independientes, o las que no son multinacionales, yo creo que lo peor que han tenido es que muchas de ellas se han comportado como pequeñas multinacionales y no han actuado con ese riesgo y con el descaro que por otro lado a veces también vendían. Yo creo que ha habido cosas que tienen que ver con la actitud. Las multinacionales no han engañado normalmente a nadie. O sea,
si fichas por una multinacional, sabías que tenías unas cosas que en otras no tenías y que había unos marcos y unos tiempos y cada disco se trataba como si fuera un monumento, ¿no? Sobre el que se puede sacar un cerdo, mejor como un cerdo, sobre el que hay una matanza y que te da para mucho tiempo, ¿no? Y que se saca todo el cerdo y tú sigues comiendo el cerdo y ya acabas de cerdo, te sienta fatal el cerdo, claro. Y claro, si tú más bien sacas, tienes unos periodos fructíferos de fertilidad y sacas un disco y si el que viene, o sea, si ha ido más o menos bien en los márgenes en los que ha considerado las expectativas la discográfica y el siguiente tuyo no tiene nada que ver con el anterior, ya vamos, o sea, porque no continúas lo que has sembrado, que a mí me ha pasado continuamente, que yo creo que me ha perjudicado de cara a tener un mayor público y una mayor solvencia, vaya. Pero ahora encuentro que tengo más continuidad con lo que hago, porque a lo mejor he encontrado algo que diferenciándose los discos hay un hilo conductor más claro, pero antes a lo mejor cuando un disco de repente ya adquiría un público, un camino, yo lo que tenía después preparado era muy, muy diferente y yo estaba súper convencido de ello, pero eso pues quitaba público, metía público, estaba yo siempre como reciclando. Y eso en las discográficas es una pésima idea. Salvo que sean discográficas que tienen un catálogo muy grande, que fichan a alguien y le van a dejar libertad. O sea, como una discográfica como Merch, que tiene a Arcade Fire y que tiene a East River Pipe, a los dos les dejan hacerlo. Arcade Fire se tira 3 años grabando un monumento con el que saben que van a estar girando 3 años y salpicando en una película, salpicando en un anuncio, dando un tipo de concierto, luego van a grabar el mismo disco, como quien dice, con un cuarteto de Canadá, de Toronto, las mismas canciones, tal. Y luego está East River Pipe, pues que lleva otro ritmo, otro tipo de artistas, ¿no? Que no salen de su casa, como quien dice, ¿no? Pero en España no hay ese tipo de sello. Tengo una pregunta porque creo que tengo muchos amigos y parejas. Estoy rodeada de gente que está con bandas y que está o empezando o lleva ya mucho tiempo, pero todavía no han conseguido tener ese nombre o han cambiado de nombre. Ajá. Entonces, no sé, yo ahora mismo lo que veo también es que igual, te pregunto, igual un buen management también hace mucho, ¿no? Que te coja a alguien que se conozca a todo el mundo y te meta aquí, te meta allí, te saque Yo creo que en un año. Yo creo que es una cosa más del pasado eso, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que yo he pasado por todo tipo de... Aquí, en ese sentido sí que mi paso por los sellos discográficos es como un poco... es muy periodístico. Siempre me lo preguntan, siempre les decepciono porque es mucho menos interesante de lo que parece, pero por las agencias por las que he pasado de booking sí que no es tan decepcionante desde el punto de vista antropológico industrial. He estado en agencias las más grandes desde el punto de vista independiente de aquí, que me han fichado y luego al final mi propia mutación constante ha hecho que tal, y luego he estado con gente más amigos, más pequeños, que con los que me ha ido mejor, aunque también tiene su límite, porque al final te das cuenta que tampoco ellos pueden estar tan dedicados a ti como tú necesitas y tampoco pueden lograr tantas cosas con respecto a las que tú podrías lograr por ti solo. Y ahora mismo tengo el mejor manager del mundo, que soy yo. Y he tenido como 4 o 5 managers. Y lo mejor de todo es que la realidad es que no tengo manager. Es decir, yo hablo con la gente ahora y en algún caso hay gente que son promotores que mueven zonas y hablas con ellos, pero ya soy yo. Conozco muchos músicos que admiro que nunca han tenido managers, ¿eh? Y sin embargo yo he pasado estos 10 años primeros míos de carrera, que es lo que ese número es lo que me llevó a reflexionar sobre ciertas cosas, pues eso que tú dices de mover, antes sí sigue ocurriendo, es decir, hay agencias que tienen un catálogo de bandas en las cuales una tiene mucha demanda y consiguen que si quieren fichar a esa que tiene mucha demanda, consiguen meter en los festivales y en un cierto circuito a otras que tienen menos demanda. Sigue habiendo, las sigo conociendo, sé perfectamente ese proceder. Tú no puedes luchar contra eso, pero ni el señor Chinarro, ni yo, ni otros autogestionados, da igual, no, eso no puedes luchar. Pero como ese circuito tampoco es ahora mismo tan boyante, hay otros circuitos y yo creo que eso es una idea más de los 90, quiero decir, no es ni de los 2000. Yo creo que ahora alguien que además Internet, eso sí que es una ventaja enorme. Tú te mueves bien en Internet, sabes bien los sitios donde la gente toca
incluso en el caso de que no tengas ese nombre o esa costumbre o ese conocimiento, porque ya has tocado en esos sitios muchas veces, pero te pones a ver las giras que hace la gente que tú más o menos creas que son afines o que pueden tener un público a los que puede agradar tu música, y te pones a buscar los contactos, y yo no creo que haya nada que perder. Tampoco creo que te puedan ahora mismo ese tipo de grupos pagar de antemano una cantidad X y asegurarte que el viaje no vas a palmarla, pero yo eso sí que lo intentaría, vamos. No me parece eso un escollo. Ya que has empezado por el final, me gustaría que nos hablaras un poco de estos proyectos últimos que han estado marcados, la banda sonora, Escarlata y por supuesto tu último disco, Nelson es Perfecto, que es un disco que has dedicado a tu hijo y que también creo que ha marcado en ese sentido un antes y va a marcar también un después, ¿no? Sí. En orden de atrás, o sea, como lo último es Orson Welles, lo penúltimo es Nelson es Perfecto y lo anterior es Escarlata. Es que bueno, afortunadamente he tenido un ritmo en el que todo está un poco pegado, ¿no? El proyecto de Orson Welles es un proyecto increíble que jamás habría pensado que me lo iban a requerir, y son circunstancias, como siempre, lo mejor que te ocurre en esta industria, ni nombres ni nada, son cosas rocambolescas que salen y tal. Y el canal TCM de pago, Turner, que tiene aquí, no sé si está en canal satélite digital, pues tiene los derechos de una película de Orson Welles, que es la primera, anterior a Ciudadano Kane, de 1938, y perdida, desaparecida, desconocida por todos, por los más expertos de Orson Welles. Los más expertos en Orson Welles sabían de una obra que se llamaba Too Much Johnson, que había sido parte de un proyecto inacabado, que en algún momento había afrontado Orson Welles y no sabían bien cómo. Y hace 2008 o 2009 aparece en Italia, en un sitio por ahí perdido, en típicas excavaciones que están haciendo o restauraciones de una iglesia, no sé qué, unas bobinas que son de Orson Welles, y unos colegas las abren y tal, y ven que hay un metraje de Orson Welles muy largo, y ya pues se ponen en contacto con gente experta y descubren que es un metraje muy grande desconocido de Orson Welles, y es Too Much Johnson, que efectivamente era una película pensada para una instalación museística en la que sucedían otras cosas, ¿no? No sabemos muy bien qué cosas, pero bueno, que tienen que ver con el teatro y tal. Entonces los derechos de esa peli los tiene TCM, y al responsable de producción de TCM le gusta mi música, pero vamos, esas cosas que... Entonces sí que se le ocurre algo como un poco que colisione con respecto a un tío arriesgado, digamos. De hecho, el chico es de un grupo muy interesante, se llama Wild Honey. Wild Honey es un grupo muy chulo, el chico es Guillermo Farré, y es el responsable, tiene un trabajo, tiene responsable de producción de TCM, y se le ocurre que Orson Welles, que es tan arriesgado y tal, pues le apetece encargar la música a alguien que a él le gusta, pero que aparte tenga también un componente de cara a TCM, un poco, él lo presenta a TCM, pues tiene algunos dicen, hombre, a ver qué nos va a entregar este, ¿no? Y me lo comenta a mí él como... Esto está aprobado, este es el presupuesto y tal. También que sepas que hay gente que está flipando y esperando que tú llegues con, digamos, lo típico de un sinte, que des una nota y lo flipes y tal, con la típica fricada y tal, Pero eso era divertido también por mi parte, ver que yo estaba presentando algo a gente que estaba muy proclive y gente que estaba muy poco proclive. Eso era muy divertido para mí. Reconozco que ese terreno me encanta. Es verdad, es verdad. Entonces, y luego ir a una empresa, a un edificio donde tú pues he hecho esto, unas maquetas. Luego yo tenía un estudio muy chulo que ha sido básico para la grabación, mi entendimiento con el ingeniero, un estudio en Madrid que se llama el estudio Drax, que es súper estudio. O sea, los medios sin ser como uno cree que van a ser los de Orson, la película, o sea, el presupuesto no responde a esa dimensión, pero sí a una dimensión mayor que nuestra industria indie. Entonces también pues me pude permitir según qué cosas, ¿no? Y nada, súper contento con ese proyecto, y lo que hice no tiene que ver con lo que he hecho hasta ahora, de una manera más radical, porque es básicamente instrumental, aunque luego todo el arsenal musical deviene luego en una canción pequeña que recuerda temáticamente en lo que es la armonía al resto, pero no... Lo que te queda el impacto de la banda sonora es una banda sonora instrumental, además no hay letra en lo otro, porque sí que
hay una chica que canta y yo canto un poco, pero solo digo el nombre de la peli, porque es una película muda sobre la que yo he tenido libertad absoluta de hacer lo que quisiera, pero consideré que ponerle letra ya era distorsionar mucho el mensaje de lo que ocurría en una película muda, que Orson Welles no pone una palabra en toda la película, pues no voy a ponerla yo, me parecía demasiado. Pero cantar el título de la película Too Much Johnson así un poco como David Lynch sí lo hice. ¿Y qué tipo de instrumentación has usado? ¿Orquesta y eso? No, huí de eso, detesto, o sea, si tuviera una orquesta sería un proyecto que necesitaría más tiempo a lo mejor, pero no me parecía la película apropiada. Básicamente es música electrónica, o sea, con un par de sintetizadores yo creé ahí una maraña enorme y luego añadí en el estudio percusión de mi batería habitual, que se llama Quique Pierrot, que ha tocado muchísimos de mis discos, pero no en clave de baterista, sino de percusión, y luego violín y tuba, la misma violinista y el mismo tuba que tocan en algunos discos míos. Y luego eso también lo hemos presentado en directo en esta clave, yo con un par de sintes, con cosas pregrabadas, y luego hay una canción que toco con la guitarra y tal, y muy contento con eso, es muy especial, claro. El disco anterior es Nelson, o sea, lo anterior muy pegadito en marzo, esto es en mayo, y el año que viene es el centenario del nacimiento de Orson Welles y haré conciertos y eso con este pack. Y justo 2 meses antes, por eso la promo que nosotros desde Relámpago, digo nosotros, mi mujer y yo, Relámpago, somos el sello, hicimos de Nelson es Perfecto, menos mal que lo hicimos bien y con previsión, porque prácticamente salió el disco, yo ya tenía el encargo de Orson Welles, ya no di un par de conciertos Madrid-Barcelona y no podía hacer nada, porque esto era, lo que sí tenía este proyecto está genial, para dentro de 40 días tienes el estudio, entonces yo tuve que dedicarme completamente a eso. Entonces, dime, nada, no sé. No, pregunta. Preguntar que los conciertos de este proyecto de Orson Welles se van a llevar también la proyección. Sí, hicimos un estreno previo al de la tele en el Matadero de Madrid con la peli, y en vez de la banda sonora original que he grabado y que en la tele sale, esa es la película acabada, porque yo tenía el encargo de acabar la película con la banda sonora, que eso es lo chulo. Pues quitamos la banda sonora, o sea, lo muteamos y lo hicimos en directo, que no es exactamente igual, porque es imposible, pero bueno, es más fiel de lo que yo mismo antes de empezar a tocar pensaba, o sea. Y luego Nelson es Perfecto, pues eso es un disco, no tiene nada que ver con los Orson Welles, está en otro punto totalmente diferente, trabajando con el productor de mi disco anterior y el productor de Escarlata, que es súper importante en estos 4 o 5 últimos años míos, se llama Carlos Toronado, de un grupo que ya lo dejaron, que se llama PAL, un grupo así de rock un poco psicótico, y amigos sobre todo, y que yo parte de esa gente toca conmigo ahora, y la combustión de su bagaje con el mío, que somos muy diferentes, es algo chulo. Y nada, en ese disco pues queríamos hacer algo, yo llevo mucho tiempo pensando en hacer algo que se parecía a esto y que seguiré con esto, de discos un poco transparentes, donde aparentemente no pasa nada, que tienen que ver más con películas que con discos, que a mí me gustan mucho, películas o incluso novelas donde no importa mucho la trama, sino la atmósfera o el mundo que se genera. Y estoy totalmente empecinado en eso, y en mis próximas cosas sigo empecinado en eso, no en la forma exacta Nelson es Perfecto o en una araña a punto de comerse una mosca, que es el anterior mío como remate, pues más o menos por ahí va la cosa, pero no logré, pero sin embargo a la gente le gusta mucho y a mí me gusta ese disco, pero Nelson es Perfecto es más lo que quería, es más prístino, es como discos donde no suceden cosas, sino que querrías como generar mundos, es lo que quiero. Escarlata también tiene un poco de eso, no hay tanta trama como quietud y un poco ensimismarse en cosas que sucedan en la propia dinámica de la música, ¿no? No tiene mucho que ver, Nelson es Perfecto con el disco de Escarlata, es un proyecto conjunto con Israel de Cuchillo, y eso. El proyecto surgió por mi amigo y productor de Una araña a punto de comerse una mosca, Escarlata, Nelson es Perfecto y lo mío próximo,
que es Carlos Tronado, que había grabado a cuchillo, a mí me había grabado sobradamente, aparte que lleva haciendo maquetas conmigo desde un disco de 2006 que grabé con Paco Loco, o sea, desde un disco doble que se llama Nolan Recordings, yo llevo haciendo cosas con Carlos y ha tocado conmigo en directo, va y viene, pues porque mis bandas van y vienen y tal, pero en lo personal y en lo profesional siempre estoy súper unido a él y él grabó a cuchillo, me había grabado y él es el que nos lo propuso, él es la regenta de esto, vamos. ¿Y ese tipo que has comentado, como de atmósfera, como de creaciones, lo creas con la letra, con la música o las dos cosas? Para mí con las dos cosas, no quiere decir que lo logre, pero es la intención, sí. Antes partía siempre de la música cuando cantaba en inglés, siempre me interesó la letra, pero el procedimiento era música-letra, luego en un disco que se llama Super Love, mío, que grabé en Nueva York y tal, tenía una historia conceptual que yo en Wikipedia encontré la palabra LUV escrita así y no, esa palabra me llamaba la atención, la gente la manejaba y tal, entonces en Wikipedia encontré muchas actrices porno que se apellidaban así como nombre artístico, entonces a partir de ahí me volví loco bastante tiempo dándole vueltas a esta historia, ¿no? Y era una historia tan narrativa, pues que ya yo tiré de mis estímulos más narrativos y tuve que acudir al español. No fue tanto una sonorización del español como una necesidad del lenguaje. Y luego ya, sin embargo, me quedé muy prendado con ese lenguaje, por su timbre también y por las posibilidades que me daba de contar cosas que yo creía que tenía más capacidad que con el inglés, que de repente me atrapó mucho el castellano y a partir de ahí sí que pensé que tenían que fundirse más, o sea, empecé a tirar mucho de las letras y con Nelson es Perfecto sigue teniendo mucha presencia la letra. Yo diría que es 60% la letra y 40% la música. Yo ahora ya busco otra vez, ya que ya que me veo más cómodo con el castellano, me veo totalmente cómodo, de hecho, ahora me incomoda incluso el inglés, pues entonces ahora ya me apetece que se funda más y que sea más transparente y más prístino. La transparencia no está, o sea, parece un poco, a lo mejor yo no lo explico muy bien, pero hay una cineasta que se llama Kelly Reichardt, que ha hecho varias películas, una se llama Wendy y Lucy, otra se llama All Joy. Kelly Reichardt, acordaos de este nombre. Bueno, pues nada, son películas donde no sucede nada, básicamente. Te dices, ¿qué pasa en la peli? Yo diría, nada. Pero sucede que ves la vida de unas personas, muy pocas siempre, un par de personajes, en unas películas que se desarrollan en muy pocos días, que te cuentan 48 horas o 72 de esa persona, como cazadas, siempre en el medio de que haya sucedido algo y sin que haya un desenlace propiamente dicho. ¿El qué? Bueno, es que claro, me apasiona Raymond Carver. Sí, totalmente. Eso, o sea, que te atrapa esa situación, pero no es exactamente una gran trama, ni grande, ni muy pequeño. Pero sin embargo, que te conmueve, ¿no? ¿Y cómo se lleva eso a una narrativa? Yo creo que Nelson es Perfecto, algún momento que me satisface tiene. Y bueno, creo que en el futuro lo haré mejor. O sea, armónicamente, o sea, desde el punto de vista estructural, dando con una armonía que sea tan sugestiva que no haya que hacer 80 cambios. Es verdad que tampoco son 3 acordes, a lo mejor son 6, pero en su combinación, en su dinámica, digamos, pues que te atrape mucho. Es la armonía, en mi opinión, la clave. Incluso los arreglos, no he oído los discos todavía, pero sí he oído algunas canciones sueltas, no demasiado bien, pero yo incluso he notado como una especie de tendencia al minimalismo, los arreglos, la expresión también, como buscando un punto de esencia. Sí, es un disco. Un poco del ornamento, ¿no? Sí. O sea, Una araña a punto de comerse una mosca es un disco donde hay una orquesta y tal. Luego viene desde el punto de vista, o sea, entre medias está Escarlata, pero
Pero Escarlata es otra cosa. Escarlata es otra cosa. Y aquí es mucho más desnudo, sí, mucho más desnudo. Y puedes poner algo que yo tampoco lo he oído. Claro, sí. O puedes tocar algo. Ah, mejor toco algo, sí. Luego ya es que tú en casa lo puedes escuchar mejor, ¿no? Pues lo que pasa es que luego lo siguiente que tengo en la cabeza, que últimamente yo cuando voy a grabar un disco lo tengo totalmente, o sea, totalmente. Lo único que necesito es el tiempo para hacerlo, pero no tengo, o sea, sé lo que quiero perfectamente. Otra cosa es que lo logre o no. Pero bueno, esta es una de Nelson es perfecto. Es bastante parecido a lo que sucede en el disco, porque el disco es muy pequeño. O sea, no suceden cositas que son muy importantes, es cierto, porque como es tan pequeño, en esta canción, en el disco que voy a tocar, que se llama Sábado, todo es súper importante, porque son muy pocas cosas. Hay una batería muy pequeñita, hay un teclado, hay una guitarra que hace una guitarra muy grave para no quería un bajo, pero es una guitarra que cubre ese espectro, esa frecuencia, digamos, y yo cantando. Es una canción pequeñísima esta. Como un sábado de Calvin y Hobbes, te veo en otra galaxia que da sentido a todo el plan, a los días de cielo plomizo, al sol perpendicular. Como un sábado de Calvin y Hobbes sobre el arco iris, sobre el arco iris, sobre el arco iris. Paisajes fulgurantes, sueño con la inmensidad. Comeremos pizza de la noche anterior. Divisaremos en el cielo un retrato robot. Me inventaré una teoría elemental sobre el arco iris. Sobre el arco iris, sobre el arco iris. Como un sábado de Calvin y Hobbes, como un sábado de Calvin y Hobbes. Pues es una canción muy pequeñita. La armonía es lo que es muy interesante. ¿La armonía, perdona? Que es lo que es muy interesante de la canción. Claro, para mí, o sea, más allá de que lo sea estrictamente o no, desde el punto de vista del acento, para mí es ese. En cambio, se oye una canción como esta y luego oye el disco de Escarlata y es algo absolutamente distinto. Pero también lo veníamos comentando cuando veníamos para acá, que cómo ha sido capaz, junto a tu compañero de cuchillo en Escarlata, de recrear como un mundo distinto, ¿no? Y no solamente en cuanto al resultado, sino también a las sensaciones que transmiten, ¿no? Sí. Mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más misterioso. Estas canciones, o lo que yo he tenido oportunidad de son perfectos, es un disco muy sincero, ¿no? Me traslada una sensación de bienestar por tu parte, de afabilidad, de comunicación. También el disco de Escarlata es como un disco absolutamente como un garbanzo en el zapato, ¿no? Sí. Y es cómodo escucharlo, ¿no? Y que transmite un efecto un poco distinto, ¿no?
El proyecto es que, o sea, yo he tenido 2 discos compartidos, aunque todos mis discos a partir del tercero son compartidos con el productor, porque mi productor siempre ha tenido mucha voz y ha sido para mí importante, con Paco Loco, luego con el Di, uno de los Magnetic Fields con el que grabé Superlove, y luego Carlos Toronado. Son gente que sabe y siempre dirá, más allá de que tenga momentos en los que me quieran más o menos, que siempre han tenido muchísima incidencia en mi música porque yo se lo he sugerido, vamos. Pero luego hay 2 discos que son compartidos ya en otra dimensión, que es uno con Muni Camón, es mujer de Paco Loco, en la que realmente es un disco de Muni, mío y de Paco. Paco, digamos, está como detrás de la cámara grabando el asunto, pero aparte es el marido de Muni y hace que la grabación sea un poco muy especial. Y es un disco compartido con Muni, incluso en el que compartido con Muni, en el que yo compongo todo, pero Muni canta y eso hace que el foco esté en Muni con esa voz y tal. O sea, es un disco para una cantante, como un disco para Nico de Chelsea. El disco para Muni yo siempre lo concebí igual, como... Y luego el disco de Escarlata es un disco compartido totalmente. Y compartimos la composición, aunque las letras son mías, pero no es un disco tampoco de... Hay alguna canción de letras, pero no es un disco tampoco que digamos ese tipo de disco. Y nos empecinamos, una vez Carlos nos lo propuso, que no fuera un disco de cuchillo más remates, ni de remate más cuchillo, ni que la gente pudiera de repente decir, esta me suena más remates, pues no sé. Incluso así hay gente que lo dice, pero yo creo que totalmente desorientada, porque no va por ahí la cosa y bueno, teníamos algunas estrellas, digamos, que nos guiaban, que eran comunes, muy David Lynch, muy Robert Wyatt, que nos gusta mucho, aunque ninguno de los dos hagamos... A mí hay muchas cosas que me gustan, que no hago cosas parecidas, no tengo ese tipo de querencia, digamos, pero ese tipo de cosas comunes, así, también un poco esos discos de John Cale con Brian Eno tan interesantes, Brian Eno con David Byrne, esos discos estaban muy presentes, que son discazos impresionantes, ¿no? Y además lo que tú dices, ninguno suena a la suma de los dos. Para nada, sí, de John Cale y Brian Eno, luego además ellos nunca han hecho cosas parecidas en solitario. ¿Y qué importancia le das? Yo creo que mucha, ¿no? Porque titular un disco Nelson es perfecto es una declaración, es más una declaración de intenciones, ¿no? Y me parece casi un desnudo emocional, ¿no? En un momento importante de tu vida, como en un momento en que todo el mundo tenemos nuestro primer hijo. Y me parece un ejercicio de, como decía antes, de sinceridad, pero también de sinceridad emocional, ¿no? En ese sentido. Yo no recuerdo que tú le dieras al principio de tu carrera tanta importancia a los textos, ¿no? Sino que abordaban como territorios más comunes, sensaciones más compartidas. Sí, podrían estar mejor o peor escritos, pero al principio era muy onírico el tema, muy onírico, estrictamente onírico. Onírico no surrealista, sino como si volar, el recurrente deseo de volar cuando sueñas, pues yo entonces es como que escribía desde esa perspectiva, ¿no? Ya te digo que siempre escribía después, además. No es que no tuviera importancia, pero luego ya de repente ya cobra muchísima importancia hasta que ahora mismo tiene más importancia. No me parece mal, porque yo soy un músico formado clásicamente, conservatorio, hasta los 20 años. Entonces, que yo aborde la música desde un punto de vista que no es estrictamente musical, para mí me va muy bien, porque si no haría un poco música como esas pelis de Tarantino, que son pelis para él, ¿no? Son pelis de cinéfilos, de continuos guiños cinéfilos, ¿no? Yo haría un poco también, porque soy muy músico, o sea, me gusta mucho, tengo muchas referencias y tal, entonces a mí que prime la literatura ahora mismo, o las letras, para no ser tampoco muy pretencioso, a mí me viene muy bien. Siempre pienso en cine, siempre pienso en libros, siempre pienso en paisajes, cada vez más, no pienso en discos o... Esa referencia a Calvin y Hobbes, ¿no? A mí me ha llevado un sábado por la tarde súper guay, no sé. Claro, ojalá. Calvin y Hobbes siempre ha sido una referencia en mí, ¿eh? O sea, quien dice siempre dice hace mucho tiempo, hace 15 años así, pero esta es la más explícita. Sí, pero hacer llegar esa idea, ¿no? De ese sábado por la tarde. No Ojalá. Sé, transmite, no sé. Calvin y Hobbes es que a mí me transmitía mucho lo de mi hijo también, ¿no? O sea, esa sensación de felicidad, él con Hobbes, ¿no? Y Ser pequeña, ¿no?
Eso es increíble, sí. O sea, Calvin y Hobbes, digamos que Watterson te da sí que te da esa sensación. Mi canción a lo mejor, claro, pues, es decir, Bueno, pero tú al mencionarlo como referencia y un sábado por la tarde... yo creo que también te recuerda, o sea, digo Calvin y Hobbes, si piensas en Calvin y Hobbes, y Calvin y Hobbes te recuerda, te regenera eso. O sea, también es un pequeño truco, la gente piensa, tú lo has logrado. Bueno, he dicho Calvin y Hobbes. ¿Y tu libro de relatos? Bueno, pues... Eso lo tienes muy callado siempre. Cuando te lees una entrevista, te lo tienes que preguntar muy expresado. Sí. Parece que te da un poco como de... Sí, me da, Que lo tienes ahí un poco... Sí que me da. Pero no lo muestras, ¿no? Sí que me da... Es cierto, es cierto. No me he dado cuenta de que se trasladaba esa idea, pero es real. No, pues la verdad es que me interesa mucho y todo va junto. O sea, desde el momento en el que... Es Super Love el inicio de eso. Yo a partir de Super Love, de ese disco... o sea, también hay cosas que son muy elocuentes. Mi repertorio cuando toco en directo parte de Super Love, no va más atrás, pero sigue habiendo canciones de Super Love, hay bastantes canciones de Super Love. Entonces desde Super Love voy para adelante, no toco ninguna de Escarlata, porque es un proyecto que tenemos de estudio que no nos gusta tocar en directo, cosa que hoy en día también a mí me parece un gran defecto de la industria discográfica, que los discos siempre tienen que tener su panorámica en directo, cosa que hay discos y autores y canciones que lo tienen, pero discos que no. Hay tantos discos que me gustan mucho y que a mucha gente le gustan mucho y que seguro que os gustan. Eso los Beatles lo entendieron perfectamente. Hombre, claro. Pero es un ejemplo muy bueno y que lo puede entender todo el mundo. O sea, los discos de los Beatles de estudio a partir del Rubber Soul, por poner un disco realmente que vaya más allá del mod o tal, no tenían nunca una intención de directo. Luego se juntaban en directo los cuatro y tocaban, fenomenal. Lógicamente, ¿cómo decirte? Las del Let It Be son más fáciles de tocar que las de Sgt. Pepper, ¿no? Pero eso es obvio, pero que yo tengo esa formación, esa idea, yo me meto en el estudio y nunca pienso... Es que Nelson es Perfecto es un disco que además es lógicamente muy trasladable porque son canciones, pero Escarlata es que... incluso no siendo un disco que tenga, como quien dice, 30 pistas, a lo mejor la primera canción tiene 40 pistas, pero luego el resto del disco tiene nada, a veces no cubre ni 8 pistas de una mesa, como quien dice, doméstica. Pero luego, sin embargo, no es para tocar en directo, es un disco, los de Brian Eno y John Cale, que yo sepa, nunca los han tocado en directo, ¿no? O sea, es que son cosas como que... No, es una... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan, ¿no? Ha habido siempre como una especie de obligación, ¿no? Sí, y cada vez más, porque como ahora el dinero... Y que suena igual. Sí, bueno, eso es dramático, Incluso en el momento, o sea, la gente que quiere, eso es dramático, o sea, a mí siempre me ha interesado, ya no hablo de yo, autor, no, o sea, yo voy a ver a un grupo que me gusta lo que hacen, pero no para ver algo que ya me puedo poner en casa. Para nada, en absoluto. Típico, no han tocado otra canción, no sé. O sea, el disco se consume en tu casa, en la intimidad, ¿no? Lo que tú grabas al vacío, en tu casa lo consumes, pero no puede ser trasladable eso a un directo, pero ni el disco más. De hecho, cada vez me interesan más los directos en los que yo voy solo y luego en disco puedes hacer un disco que sea que nunca pueda ser tocado. Eso está bien, no está mal. Y luego al mismo tiempo hay discos que grabas con hay discos de Elliott Smith, digamos, con una guitarra y la voz que son perfectos, nada está, no hace falta nada más. Pero ha habido como, históricamente, ¿no? Una especie de conexión como ineludible, ¿no? De que Sí. el músico tenía que tocar ese tema en directo, y yo creo que son dos mundos distintos, dos ambientes distintos. Estoy de acuerdo con ello. Yo creo que los discos deben ser una cosa y la música pueden ser otra. Totalmente, y hay gente que le... Claro. Digamos, vestir las canciones, hacerlas como te dé la gana. Claro. Y de manera que un disco saque por abajo. Nosotros, Israel y yo, o sea, en Escarlata nos contrataron para un festival en Barcelona que se llama Emergencias, de grupos nuevos, tal, que nosotros, estrictamente hablando, de Escarlata es nuevo. Entonces, por primera vez entrábamos en un circuito en el que nunca entramos, porque, sobre todo yo, porque tengo muchos discos y en cosas que girando por salas o iniciativas de las GAE, yo ya siempre he tenido muchos discos. Tienes que tener como mucho 3, y ya tenía 7. Yo era muy veterano. Tampoco es cierto, o sea, yo soy menos veterano que la cantidad de discos que he sacado, realmente eso me ha perjudicado mucho para la solvencia, me ha beneficiado en lo artístico a mí, porque yo voy evolucionando a mi ritmo, pero esas iniciativas siempre tienen unos marcos muy ridículos,
quiero decir, que son mis amigos, pero que Triángulo de Amor Bizarro sacan un disco cada 3 años, entonces claro, tienen muy pocos discos, pero esa ayuda de Girando por Salas no la necesitan. Tendrían que ser otro tipo de grupos. Ellos mismos también lo dicen, pero es que las cosas están tan chungas que te vienes y también lo coges. Pero... Y luego sobre lo de grabar, como ahora mismo, digamos, el dinero, supuesto dinero, porque tampoco es la panacea, pero está en los directos y no en grabar discos, o sea, no en vender discos, pues entonces las discográficas, si tú les propones un proyecto que no vas a tocar, es como que dicen, pero tú ya, o sea, estás delirando, claro. Entonces, Escarlata lo sacamos en un sello que aceptó eso porque es Foen y nosotros tampoco teníamos muchas exigencias, sino sabemos lo que hemos grabado, el momento en el que estamos, pero no vamos a tocar. Es decir, también te digo que esto es... Yo creo que el espíritu de Escarlata liga muy bien con la línea argumental de Foy, ¿no? Que es un sello, yo creo que ahora mismo el que más pasos da en esa línea. Sí, yo pienso que Foen es un sello, o sea, yo estoy muy a gusto con mi sello, que voy a sacar mis cosas, pero Foen es un sello que tiene una línea y hay otro sello en España que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero que tiene una línea y que es muy bueno y que conozco gente que está allí, que es Elephant. Elephant es un sello buenísimo, que tiene muy claras las cosas y que lo que sacan lo tienen clarísimo y tal, que es un pop muy concreto que no tiene que ver con lo que yo hago, pero... Pero yo creo que es interesante en ese mapa de discográfico español como cada sello tiene una identidad diferente, ¿no? Y muy remarcada. Subterfuge hace una cosa también completamente distinta. Sí. Elephant tiene un perfil muy marcado, Sí. o sea, con los bordes muy marcados que no permiten ni siquiera... Me parece muy bien porque Luis siempre lo ha planteado de esa manera. Claro. Hombre, Elephant, yo soy amigo de David Rodríguez. Sí. Además, bueno, ellos tienen una hija que es, en el fondo esas cosas son súper importantes, que es muy parecida a mi hijo, entonces pues quedábamos de edad y eso. Y aparte hemos hecho algunos conciertos juntos y tal. Y el único punto de fuga de Elephant de ese pop fue Beef, que Beef no respondió, sino que les flipó siempre y sacaron ahí, pero Beef es como una extrañeza dentro de un hábitat más pop, pero que entendido en este sentido un poco más naif, español, muy concreto, ¿no? Es un pop muy, bueno, un poco Belén Sebastián llevado a más ligero aún, ¿no? ¿Tú arrancaste con Acuario? ¿Tu primer sello fue Acuario? No. No. Mi primer sello fue un sello asturiano enano que se llama Dusty Roses, que me lo presentó, o sea, que una amiga mía, sin yo saberlo, les había puesto un CD que yo había grabado y les gustó y me llamaron y le dije que sí. El segundo fue Limbo Star. Y saqué 2 discos con Limbo Star, es la única discográfica con la que he sacado 2. Y Relámpago. Porque Orson Welles va en Relámpago, porque los derechos de la música es mía. Bueno, ¿y qué tal la experiencia con Relámpago? Porque es muy reciente, pero ya Sí. ahora, como Claro, es muy loco. Claro. Y pasar de, aunque tú bien has explicado, que estás llevando tus asuntos, que haces un poco de manager de trabajo, pero esto es completamente distinto, ¿no? Supongo que será como resituarte, decir, oye, estoy aquí, es un sello solamente para ti. Sí. No tienes pensado... No, nunca jamás. No, es un sello para sacar mis cosas, es como Discord, quiero decir. Y Discord es el sello de Ian McKay, de Fugazi, que ahora saca sus cosas con un grupo que me encanta, que es un dúo que tiene con su mujer que se llama The Evens, que me encanta. Es él tocando la guitarra barítono y su mujer tocando la batería, es buenísimo. O sea, de grupos de rock es de lo que más me gusta, que digamos que sea nuevo, entre comillas, de los últimos 10 años. Y Ian McKay, The Evens, no creo que llegue a 10, ¿no? A lo mejor sí. Sí, puede ser. Sí, pues es en Relámpago, pues eso, muy relativamente fácil en el ámbito de la prensa, porque la gente me conoce y siempre he tenido muy buena prensa, y luego en el ámbito del booking, no mal, no me puedo quejar, pero eso, más tal. Y luego también como tomamos una decisión, al menos en lo que respecta a Nelson es Perfecto y el disco de Orson Welles ya veremos, y a lo mejor en 2015 reflexionamos, pero de momento solo vendemos nosotros, o sea, no lo hemos llevado a ninguna tienda ni nada, sino que es un disco que se compra en mi Bandcamp, remate.bandcamp.com, y luego tengo yo vinilos que grabo, que vendo los conciertos. Hemos hecho una tirada muy pequeña y nos ha ido muy bien. Claro, cantidades pequeñas, si las vendes, las vuelves a reeditar y tal.
Antes pues había muchos más discos colocados por ahí, pero yo tampoco veía, nunca se han vendido muchos discos míos, pero a lo mejor sí se han vendido más que de Nelson, pero no con respecto a la tirada. Entonces es más interesante para mí editar pocos, venderlos, volver a editar, venderlos. Hoy después de esta sesión, vas a dar un concierto en... Sí, no sé qué hora es, por cierto, estamos... Ah, estamos bien. En el ECO, en un formato, yo creo que es muy interesante, que es un formato de concierto-cena, además, no una cena de tortilla de patata y un poco más original, con sushi y Exacto. lo comento al hilo de la pregunta que te voy a hacer. Yo creo que, hablando un poco del tema de la música en directo, con tu perspectiva de 10 años ya trabajando en el tema, como veterano, como decía antes, ¿no crees que algún formato musical del directo está cambiando o debe cambiar hacia algo menos preestablecido y buscar alianzas? No hablo solamente de la gastronomía, sino hablo de alianzas con el cine, hablo de alianzas con la literatura. Yo creo que alianzas de escenarios también. Alianzas de horarios también. Claro, porque yo creo que hay, como, y esto lo hemos comentado en ocasiones de editores y ha salido el tema y me parece interesante tratarlo. Yo me dedico a la gestión cultural, Susana también se dedica a la gestión cultural, y es un tema que nos preguntamos mucho, ¿no? Está el formato de concierto más allá del festival, que el festival sí es algo que sigue teniendo un componente social muy importante, donde la gente acude. Pero es más social que musical. Efectivamente. Depende del festival, pero en general sí. Claro. Entonces, pero el formato aislado, programación de sala, de programación continua, o instituciones como hacemos nosotros, yo noto que quizás está necesitado de determinadas combinaciones que le aporten un poco más de ritmo. Lo que va a hacer, lo que va a hacer, me parece una idea estupenda, que es utilizar el Museo de Arte Contemporáneo para hacer un concierto y para además poder cenar. La idea no es mía, es del que lo programa, vamos. Sí, de Miguel de la Silla Verde, que lo ha planificado, y yo he hablado con él y lo he felicitado porque me parece muy interesante. ¿Tú crees que quizás una de las... Yo creo que necesita revisar? Yo creo que categóricamente sí, y es una conversación que podría ser súper larga, porque yo pienso que primero esta tendencia fomentada por los sellos discográficos, en algún caso por algunas bandas emergentes, pero de que no se venden discos y que hacen discos festivaleros, con vistas a que se escuche el disco y alguien diga esto va a petarlo en un festival. Son discos que a lo mejor alguno es bueno independientemente de eso, pero que en general y en un gran porcentaje de los casos es un disco sin ningún interés, porque ya la idea no tiene interés. Cuando la idea no tiene interés es que es muy difícil que sea interesante. Sin embargo, cuando la idea tiene interés es complejo que luego llegue a ser interesante, porque ideas buenas todos tenemos. Yo quiero volar, tú también quieres volar, ¿no? Entonces, ahora vamos a intentar volar. Vale, ideas buenas, es más fácil tener ideas buenas, pero si la idea no es buena, también te digo que estamos mal, es como que no hay guión. La peli buena con mal guión, bueno, pues a lo mejor si tienes ahí a superactor, cubrimos el expediente, pero es difícil. Entonces, yo creo que esa culpa parte de los sellos discográficos. Entonces, el formato directo es un formato muy homogéneo, y que además al cabo de los años que ha habido gente que sobradamente ha dinamizado eso, ahora mismo hay pocos. Y esos pocos son los que yo creo que es interesante. Yo creo que además habría que reflexionar. Yo las giras más grandes que he hecho no son en España. Es una gira por Europa como de 30 fechas seguidas tocando, y en Estados Unidos un par de ocasiones como 25 fechas seguidas tocando. Nunca aquí se pueden enlazar tantas cosas porque aquí está todo muy enfocado al fin de semana, está todo muy enfocado a un circuito de noche. Estas fechas que tiene Estados Unidos no eran clónicas. O sea, un día tocabas a la 1:30 de la tarde en un césped, un poco Grateful Dead si quieres, y había nachos y la gente come y tal, pero la gente va a escuchar música, o sea, no es un... Y luego un día tocas en un circuito habitual de un club de noche, y luego tocas en una universidad. Tiene que ver con el horario, tiene que ver con el formato también. Las bandas de rock como tal no está mal en sí, pero no puede haber tanto clon, no puede haber tanto lo mismo. Hay un grupo muy interesante que es interesante en todo lo que hace porque las ideas son buenas, y luego ya pues
van perfeccionando y perfeccionando lo suyo, que es hidrogenés. Obviamente son muy buenos en lo que hacen porque todo el rato están dinamizándose a ellos mismos y a todo, y entonces no son gente a las que vayas a ver y ya sabes lo que vas a ver. Ellos mismos, supongo, estoy seguro, que van todo el rato contra eso, tienen unos conceptos buenos, entonces luego, pues, lo digo como un ejemplo, Es un concepto que no vas a olvidar, ¿no? pero es que yo creo que lo hacen bien del origen, y luego ya pues van perfeccionando y perfilando sus cosas cada vez más. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo a Michael Gira en directo me gusta mucho más que Swans. Esto suena como, ahora mismo hablar de que Swans en directo no te apasiona, parece como el anticristo en el... Pero yo soy fan de Swans de antes, me gustaba, lo escuchaba, luego Angels of Light me gustaba incluso puede que más, y luego Swans llegan y bueno, es un grupo, claro, con una experiencia que suenan apasionantes, tal, pero a mí tampoco me interesa mucho, no me interesa nada realmente. Yo voy ahí a oír un feedback muy bien, pero digo, y cuando veo a Michael Gira solo me encanta, es solo él con su guitarra, que no es, como decirte, una máquina, ni nada de eso. Es una interpretación que tiene más que ver con el drama y con cosas mucho más interesantes. Te digo que no es muy compartida mi opinión, o sea, en ese sentido hay una cierta tendencia que Swans ahora mismo en directo es la catalepsia absoluta. Yo creo que no, yo creo que hay cosas mucho más interesantes ellos mismos, vamos, y es una banda de rock muy trillada que no va a ningún sitio, o sea... Lo digo como ejemplo, si Swans evidentemente no es una cosa que me disguste en sí, pero que... ¿Y qué culpa tiene el público de eso? Es decir, si tú ahora te pones a tocar esta canción que has tocado en un sábado por la noche, ¿el público te hace caso? Hombre, es una buena pregunta. Hoy el sábado tocó, ¿dónde? En Almendralejo, vamos a ver si me hacen caso. El sábado tocó en Almendralejo, vamos a ver, no, es una buena... Yo no sé si me van a hacer caso. Pero hay gente que me va a ver en Madrid o no sé qué, que es que me va a ver a mí, sabe que se va a encontrar, no necesariamente esto, pero bueno, que va a verme a mí, entonces sí que, pero yo con esta canción no callaría a nadie, es lo que quiero decir. O sea, si no me conocieran, por eso en Almendralejo el sábado, yo no lo sé, a lo mejor no. Pero el público, bueno, primero... Entiendo que el público tiene una cosa, no es que los grupos están buscando dar al público esa cosa. Es que yo creo que el público indie es un público complejo. El público que no es indie a veces ha ido a ver cosas sin tanta lupa y tirando más de que lo han pasado bien, o a lo mejor lo que han visto a mí no me satisface, pero en su atmósfera han decidido ir a ver un concierto de el ejemplo que sea, con un sentido más de vamos a ver un concierto, pasarlo bien y tal. En el público indie, que hay gente que sabe, pero una masa, también parece como que hay un virus de musicología ahí en el público indie que no se corresponde con sus conocimientos, y sin embargo se están perdiendo lo más importante de todo, que es pasarlo bien, que no es unidireccional. Pasarlo bien no significa solo reírse. Hay conciertos a los que vas y te lo pasas bien y sufres, pero te lo pasas bien como una película. Es decir, Casma Combs no es la juerga, quiero decir, pero me parece fascinante su música, y él en directo lo he visto y es de las cosas que más me ha gustado, porque últimamente no voy a muchos conciertos, pero porque la mayoría no me gustan. Casma Combs, de lo último, yo lo he visto en directo y me parece fascinante. Y hay mucho público indie que va, como quien dice, con una libreta o algo así, como si lo hubieran encargado de hacer la crítica. Pero luego, aparte, que incluso esa libreta con lo que y van a cosas muy técnicas. Es como si fuéramos al cine y estamos viendo si aquí sería mejor una Steadicam o cámara al hombro. Dices, me estoy aburriendo muchísimo. Eso no es una reflexión que haya que hacer al ver nada artístico. Pero ni yo, yo no tengo ninguna deformación profesional. Yo nunca voy a ver un concierto y digo, ¡ay, qué mal ese, qué desafinado! Para nada, para nada. Es que ni se me pasa por la cabeza. De hecho, desafinado puede ser genial, afinado puede ser no genial, o sea, no va por ahí. Nico en el disco Chelsea Hotels desafina como una gata en celo. Es un disco que es una obra maestra para mí, es una maravilla, pero no está exactamente afinado, pues porque tiran de instrumentos como el armonium, el piano, la guitarra, que ya ni entre ellos están perfectamente afinados. O sea, entonces ella, que no es afortunadamente una cantante académica,
¿En qué instrumento se guía? Si entre ellos tres no están perfectamente afinados. Entonces, claro, hay un desafine general, pero no es lo más importante. Es que yo creo que el indie o la alternativa independiente también ha generado una ortodoxia. Ha creado como una especie de canon, y eso de la libreta y un documento también ha reflejado. Me parece que van a los conciertos como a ver si se apartan de la ortodoxia o no se apartan de la ortodoxia. Sí. Y lo que caracterizó al movimiento alternativo, no en los 90, sino antes, efectivamente, era justamente lo contrario. Pero es que además Era la que primero, pero yo creo que la capacidad de divertirse, Roberto, la capacidad de divertirse, y en segundo lugar, la capacidad de transgredir. Claro. Transgredir no significa hacerlo más raro, cuidado, No. sino es hacer lo que tú quieres hacer. Pero que Yo creo que ese era el auténtico espíritu independiente, ¿no? El hacer lo que esto que tú estás haciendo, eso es música independiente. Porque tú eres independiente en tu creación, en tu distribución. Bueno, independiente ahora sí que soy. Claro. O sea, más allá de cosas. El indie ha creado como un arquetipo, y el arquetipo Pero yo creo que eso no lo ha creado el indie, eso lo ha creado la destrucción de la industria mainstream. Es decir, ahora ya Viva no mete un disco. O el mismo dijo que es de marketing, ¿sabes? Entonces, como ahora los que venden discos son los 600 grupos indie que hay por ahí. Pero ya no vende disco nadie. Bueno, 600 grupos, venden 8. Los 600 no venden un disco, los 600 discos. No, me refiero que a lo mejor hay 5, 6, 7 grupos que se catalogan indie que venden una cantidad de discos reseñable, de verdad, o 8, ¿sabes? Creo que me faltan más. Y conozco a algunos que vendían y ya no, es que no, es muy difícil eso. Bueno, como digamos, como lo que se intenta vender es ese producto, el indie, prácticamente yo creo que al público, yo creo, mi opinión es que prácticamente la banda da igual, ¿vale? Porque al final todas las bandas son tan iguales, tan parecidas, que es que no da igual. Entonces yo, como banda, si quiero meterme en ese mundillo, tengo que sonar igual, porque sé que eso es lo que van a buscar el público. No, pero eso es coyuntural también, o sea, que decir que eso es el presente gerundio, o sea, no va a ningún sitio. Obviamente eso no va a durar, eso no va a durar. Lo que no tengo claro es qué va a pasar. Pero yo creo que hay que volver a lo que tú haces música o escribes un libro o haces cine o pintas o abres un restaurante para tú hacer lo que tú haces y que sea solvente, pero lo de ser una estrella de rock es una cosa del siglo XX, de unos años y ya, es decir, tampoco es una cosa como concepto, o sea, Elvis Presley y tal, no sé qué, y luego lo normal es retroceder en los siglos y el músico es un colega que está en su casa, que hace sus canciones o sus sonatas o sus fugas y toca y vive de eso como puede y tal, y lo demás es un delirio, lo demás es una cosa que es lógico que no ocurra. Lo ilógico es lo otro, es totalmente ilógico. Y lo hace porque no puede hacer otra cosa, que es lo que le sale. Claro, pero yo qué sé, ¿cuántos grupos salieron de Canadá al lado de Arcade Fire interesantes? Y Arcade Fire pega el Betarad, bueno, pues, pero lo normal son los otros, que luego han hecho 80 formaciones y ya está, es lo normal. Y Pix4 Media y todo eso, pues son grandes escaparates de información que están muy bien hechos y tú puedes navegar y entrar en Pix4 Media y verás discos todos los días, reseñados, entrevistas, está muy bien hecho. De ahí a considerar eso como un termómetro de cosas, pues relativo. Yo he visto cosas salvajes, absurdas y luego, sin embargo, formalmente hablando, es una revista espectacular. Pero algunos de los discos que más me gustan de la historia no aparecen por ahí o no los entienden o no los consideran suficientemente modernos o lo que sea, pero al mismo tiempo considero que es un sitio súper fenomenal para entrar e informarte, como el periódico. Es decir, tampoco hay que tomarlo. Los que se lo toman de otra manera es como absurdo. Tú lees el periódico para ver noticias, no quiere decir que ya seas un militante de una línea, no sé qué, que sí que los hay, pero que no está bien. Bueno, si queréis, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, sería una buena idea que Fernando termine